Buenos días, bienvenidos a la 11ª jornada de CIRCOM. Quien va a hacer la presentación del día de hoy va a ser Mariano Musso, que es nuestro presidente. No sé si Mariano ya pudo entrar a la sala. ¿Estás por acá? Estoy por acá. ¿Cómo les va? Perdón, No. dice el refrán que casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí, inclusive entiendo que no me están viendo porque como estaba conectado con el otro sistema, me está tomando la cámara. Así que voy a salir del otro sistema. Bueno, ¿Ah? sí, quiero que sepan, bueno, somos todos colegas y conocemos que hay ciertos recursos y cuestiones inesperadas en la virtualidad Ahí que estamos. pareciera que genera este tipo de improlijidades, pero que le pedimos a todos y a todas que puedan comprenderlo. Mariano, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, como decía Fer, algunos problemas que no debían pasar porque estaba todo ensayado y no habían pasado, pero bueno, hoy la técnica nos juega un poquito una mala pasada, pero ya están los chicos arreglando todo, pero bueno, para no perder más tiempo y poder dar comienzo a esta jornada de actualización profesional que realmente nos convoca en un momento bastante especial de la realidad de las organizaciones, de las instituciones y de las personas, ¿no? Cuando junto con la Comisión de Actualización Profesional pensábamos en estas jornadas allá por marzo, abril, cuando comenzamos a conversar, sabíamos que algo iba a cambiar, pero no sabíamos que iba a cambiar tanto. Eh, Dijimos, bueno, está cambiando el negocio en las organizaciones, la actividad en las instituciones, sin ninguna duda cambia el público, pero cambió el mundo, pero a su vez interactúan dos mundos y esa también es una complejidad en donde la comunicación viene a ayudar y a integrar. Por lo tanto, es fundamental para nosotros como profesionales de la comunicación, pero también para todas aquellas personas que interactúan en las organizaciones y en las instituciones, poder conversar y aprender sobre estos temas. Recién hablaba con Marcela Farré, directora de las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal, quien va a ser moderadora de este primer día, y hablábamos de ese cambio. Parece que estamos en una película de ciencia ficción en donde nos teletransportamos gracias a la comunicación, a la tecnología, pero que también necesitamos la presencialidad todavía, no solamente por una cuestión de comunicación, sino también por una cuestión de relaciones. Así que, bueno, un placer poder contar con ustedes, poder compartir este día de actualización, que también se va a repetir el día 11 y el día 18 de noviembre con otros disertantes y con otra temática. Como les decía, hoy Marcela Farré va a estar como moderadora, nos acompaña, y también una Nobel miembro del CIRCOM, que nos da mucho orgullo tenerla también en nuestro círculo. En esta primera jornada vamos a escuchar y a conversar sobre el desafío de comunicar las nuevas generaciones, los nuevos públicos, los nuevos consumos y los nuevos canales. Temas súper, súper interesantes para tomar nota. Nosotros decimos que en la jornada hay instancia de aprendizaje, pero también hay instancia de base ¿no? Para seguir formándonos. Escuchamos autores, aprendemos sobre investigaciones que se están desarrollando, entonces es una excelente base para ir caminando el año de actualización hacia adelante. Después el día 11, el impacto de las transformaciones culturales en las organizaciones y en la comunicación, también con disertantes que nos van a ayudar a reflexionar muchísimo sobre este tema y aprender. Y bueno, y el día 3, que es el miércoles 18 de noviembre,
vamos a estar escuchando y reflexionando sobre el triple impacto y la conciencia de sostenibilidad de las instituciones, tema súper importante también para esta realidad que estamos viviendo de las organizaciones y las instituciones. Le agradecemos siempre a quienes nos acompañan y hacen posible estas jornadas, que son Renault, Tarjeta Naranja, Aguas Cordobesas, el Grupo ISUR, los SRT, el Grupo Libertad, Fiat, Ecogas, Telecom, Colector, el gobierno de la provincia de Córdoba. Y nos han acompañado en la difusión para que podamos tener que se pueda aprovechar estas jornadas, para que el público pueda aprovechar estas jornadas. Nos han acompañado en la difusión del IAR, Sello Sport, La Voz del Interior, Cadena 3, Infonegocios, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Empresarial Siglo XXI, el Colegio Universitario de Periodismo y la Universidad Blas Pascal. Como les decía, el trabajo detrás de la jornada es muchísimo. Los profesionales que formamos el círculo profesional de la comunicación, las relaciones públicas de Córdoba, entiende que esta es una instancia hito cada año para nosotros, formarnos como profesional, poder compartir esa formación y sentar, como les digo, bases para que sigamos creciendo como profesionales todos los años, es un momento muy importante para nosotros. Por lo tanto, más allá de estas cuestiones técnicas que por ahí nos retrasan y bueno, de esta nueva normalidad, recuerdo que el año pasado o el anteaño pasado estábamos en una situación similar, pero era porque los vuelos no llegaban y nuestros disertantes no llegaban. Entonces, bueno, siempre hay momentos en donde la adrenalina nos juega, nos pone a prueba, pero ya están todos trabajando para que podamos comenzar con estas jornadas. Fer, si te parece, no sé qué te cuentan nuestros técnicos, Sí. si podemos ya dar paso a Marcela y a los Sí, disertantes. Marcela ya, no sé si ya ingresó. De todos modos, mientras tanto, quiero adelantarles que Carlos Pesani ha sido muy generoso en donar 10 de sus libros, los cuales vamos a estar sorteando en el transcurso del día de hoy. Al final del día vamos a hacer el sorteo y después nos vamos a poner en contacto con los ganadores. Así que, bueno, les agradecemos primeramente a Carlos por su generosidad y les avisamos bueno, que todos van a poder terminar esta jornada con un libro de regalo. No sé si, Marcela, ya estás en el Zoom, porque no logro verte. Si te parece, Mariano, vamos contando un poco de la trayectoria de Marcela y de Carlos y Sebastián. A ver, Marcela, me parece que está ingresando. Bueno, ahí ya está entrando. Marcela seguramente ya muchos y muchas la conocen, es una referente muy importante, sobre todo en la ciudad de Córdoba, porque ella dirige las carreras de comunicación en la Universidad Blas Pascal, espacio donde siempre hay actividades, actualizaciones, siempre están buscando la forma de que nuestra profesión y nuestro campo de estudio se enriquezca. Marcela es doctora en comunicación y licenciada en letras modernas. Como les dije, actualmente dirige la carrera de comunicación de la Universidad Blas Pascal, es docente de grado y posgrado, roles que ha ocupado en diversas universidades argentinas y también en España, donde enseña el posgrado de comunicación política. Cuenta con numerosas publicaciones sobre su especialidad, tiene una vasta trayectoria de investigadora. Hoy integra el grupo Investigar en Red, compuesto por 12 universidades que analizan en 6 provincias los modos en que se informan y estudian los jóvenes universitarios. Marcela también es jurado de los premios EICON, a la excelencia de la comunicación desde el 2017 y es también miembro del CIRCOM.
Forma parte de la consultora ARS, Cultura Sustentable, referente en gestión y comunicación de la sustentabilidad organizacional. Como verán, tiene un currículum enorme. Aparte le sumo, Fer, una persona muy generosa para con la profesión, siempre que la hemos convocado y que realizamos acciones, ella está y la universidad también, siempre es dispuesto a sumarse. Y recién, cuando estábamos en la sala privada, me mostraba también 2 libros que nos dan pistas de hacia dónde tenemos que apuntar nuestras miradas profesionales, y eso también es generosidad. Y creo que es lo que tenemos que aprovechar en este momento, y escuchándola a Marcela, a Carlos y a Sebastián, seguramente vamos a tener esas instancias que nos van a dejar mucho para hacer después en el futuro, desde lo intelectual, desde el estudio, pero también desde la práctica. Así que muchas gracias a los 3, y bueno, y a escucharlos. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, Perfecto, bueno. Marce, gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Son re generosos con la invitación. Yo soy una orgullosa miembro del CIRCOM, miembro nueva, y muy contenta de estar en este espacio colaborando con la profesión, que bueno, de alguna manera coincido con lo que va a contar un poco Carlos Pesani, me adelanto. Que se trata de la comunicación atraviesa transversalmente todas las disciplinas, las tareas, y de lo que se trata es de cómo gestionamos esa comunicación en esta nueva cultura, y de eso va a hablar Sebastián Novomiski, que ahora mismo los voy a presentar porque en realidad el espacio es de ellos dos. Yo estoy para presentarlos, para moderar un poco este panel y darles lugar a las preguntas e inquietudes que puedan surgir de parte de todos los que nos acompañan. Muchas gracias y buenos días a todos también. Bueno, este panel que trabaja sobre el eje de los nuevos nuevos consumos, los nuevos usuarios, la nueva cultura, de alguna manera tenemos que pensar que consideramos un concepto amplio de cultura. Acuérdense, si se acuerdan, cuando estudiaban en comunicación, los que han estudiado, que este concepto de Raymond Williams, tan tradicional y tan rupturista, que nos plantea la cultura como procesos de significación que dan sentido a nuestras rutinas, a nuestras prácticas, a nuestras normas en sociedad, en contextos situados. ¿Qué actual esto? Salvo por una cuestión que me parece significativa, esto de las normas, esas normas que que definían de alguna forma una comunidad estable, sólida, se transforma, y Bauman habló de esto, en una modernidad líquida, donde esas prácticas fluyen, forman parte de una resignificación permanente, guiadas por la experiencia, por lo lúdico. El año pasado hablábamos de Barico, The Game, ese libro que él publicó el año pasado y que hablaba justamente de esto, que da inicio a una transformación permanente, una dinámica de cambio. Bueno, un poco de todo esto, este es el contexto en el que nos situamos hoy y del que van a hablar las 2 personas que nos acompañan y que ahora quiero presentar para darles todo el protagonismo. Está Sebastián Novomiski, que es doctor en comunicación y es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, y él investiga temáticas relativas a medios, tecnologías y educación de la cultura. Es docente de grado y posgrado en Argentina, pero también en Brasil y en Uruguay, y es fundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un premio a la labor científica en 2017, y también quiero destacar que realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Pompeu Fabra, donde estuvo trabajando con Carlos Scolari, nada menos. Uno de los libros que yo le mencionaba a Mariano antes es justamente el que acaba de publicar Carlos Scolari, que es Cultura Snack. Y bueno, un poco en eso estamos. Seguramente Sebastián también podrá ampliar esto. Y con él, y los 3 estamos acá, Carlos Pesani,
también allí presente, que viene de una trayectoria muy vasta en el mercado publicitario. Gestionó los departamentos de producción, tecnología y operaciones en Young & Rubicam, en Argentina y en Chile. Y ocupó el cargo de director regional de tecnología para este grupo de Young & Rubicam en Latinoamérica durante casi una década. Dirigió desde allí todos los esfuerzos de transformación digital en las organizaciones publicitarias de la región, primero publicitarias, y ahora ya ha avanzado en ese camino, porque desde 2019, desde la nueva consultora que creó, Sanar Su Empresa, el objetivo fue ayudar a todas las empresas y organizaciones a replantear sus modelos de negocio y transformarse a partir justamente de este ecosistema digital de la comunicación. Entonces, desde allí nos puede ofrecer también pistas sobre esos procesos y métodos de transformación que están resultando no solamente efectivos y eficaces, sino también necesarios y urgentes. Así que bueno, sin más preámbulo, les damos el lugar a los invitados, que son los que saben y que han preparado para contarnos hoy estas pistas tan importantes para la actualización profesional de los miembros del CIRCOM y de todos los que están acá presentes para aprender una jornada de capacitación. Sebastián, no sé si querés empezar vos por darnos este contexto académico que nos podés presentar. Adelante. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a CIRCOM por la invitación, a Fernanda, a Brati también. Y por supuesto, Carlos, para mí, digamos, es un gusto compartir contigo esta mesa, este espacio de conversación y con todos y todas los aquí presentes. En principio, para mí es importante, digamos, destacar, yo voy a tratar de hacer una exposición relativamente breve sobre algo que yo denomino, que es el movimiento de lo que en mucho se dio en llamar la convergencia tecnológica, ¿no? Que era como se lo llamaba, como se denominaba este fenómeno sobre todo de aparatos. Yo llamo de la convergencia tecnológica a la digitalización de la cultura. Porque la idea mía es, en los próximos 10 minutos, explicar un movimiento. Y para explicar ese movimiento, lo que voy a hacer es poner un punto de partida fundamental para que tengamos en cuenta lo siguiente. Es un movimiento, por supuesto, pero que se da en un contexto muy particular. Y ese contexto es un contexto que podemos describir de la siguiente manera. Es un contexto en el cual lo viejo, y esto para mí es importante, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Esto implica una especie de reaseguro de todo lo que voy a decir de acá en más, para que, por supuesto, lo que yo voy a intentar describir lo tengamos en cuenta y asumamos que ya está sucediendo, y el hecho de que estemos todos hoy aquí de esta manera lo reafirma, pero sin olvidarnos que eso que está sucediendo también se mezcla con lo tradicional, con lo moderno, ¿no? Marcela recién hacía referencia a Bauman, a la liquidez, ¿no? Vivimos en un mundo donde está esto todavía entremezclado y donde tenemos generaciones que habitamos este mismo mundo, este mismo planeta, distintas formas de haber sido educados, de haber sido formados, de pensar las cosas, ¿no? Y me parece que una jornada de estas características, donde lo que intentan es promover la transformación organizacional, ese es un elemento clave, porque quizás podamos decir, hay algo de la resistencia y hay algo de lo que intenta transformarse que muchas veces se tensa, ¿no? Entonces, me parece que ese es un lugar importante para poder apoyar y tener un reaseguro en lo que voy a presentar. Yo voy a proponer 6 o 7 claves, para describir el cambio en el ecosistema comunicacional en el que estamos metidos y metidas, ¿no? Y sobre todo en los últimos meses. Si alguien hace un tiempo discutía la tecnología, hasta dónde, la tecnología en qué o para qué, creo que en los últimos 6 meses nos han demostrado de una manera bastante fuerte que la tecnología se metió en casi todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? En la relación con nuestros afectos, en nuestro trabajo, en los procesos pedagógicos. Y la primera clave que yo quiero marcar para describir este nuevo ecosistema comunicacional es que es un ecosistema en el cual por primera vez tenemos un bien escaso, siempre que los bienes escasos fueron los bienes materiales, tenemos un bien escaso que es la atención humana. La primera característica de este nuevo ecosistema es la escasez de atención humana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy bombardeados permanentemente
desde distintas plataformas, dispositivos, redes sociales, etcétera, que intentan llamar nuestra atención. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando armamos una estrategia comunicacional, que puede ser publicitaria o educativa, porque en eso hay algo que tiene mucho en común, es cómo hacernos un lugarcito para que el otro nos escuche. Esto a mí me gusta graficarlo rápidamente. ¿Por qué vivimos en una época de la atención, donde la atención humana es un bien escaso? Le preguntaron al CEO de Netflix hace menos de un año si tenían de alguna manera miedo por la competencia que iba a implicar a Amazon Prime TV, ¿no? Piensen que Netflix en escala de empresa es muchísimo más chiquitita que Amazon, que es uno de los grandes 4 monstruos de tecnología del planeta entero. Y la respuesta del CEO de Netflix, no, la verdad, hay mucho margen para varias plataformas, para la de Amazon, para la que está por venir, que es la de Disney, etc. Y en ese momento él dijo una frase, dice, nuestro único límite es que en algún momento la gente tiene que dormir, ¿no? El sueño es nuestro mayor enemigo, dijo. Y ese fue un tuit muy famoso que sacó primero la cuenta de Twitter de Netflix Estados Unidos y después la replicaron en español acá, digamos, para toda Latinoamérica. Entonces, digamos, las plataformas necesitan captar nuestra atención porque de esa manera, estando nosotros dentro, esas plataformas cobran vida, tienen vida. Y nosotros tenemos un límite de cuánta atención podemos prestar a esa plataforma, por eso nuestro tiempo vale. Nuestro tiempo prestando atención vale. Ese es un primer elemento fundamental. Segundo, es que las características sencillas, ¿no?, de este nuevo ecosistema comunicacional, los discursos que circulan son multilenguaje, salimos de texto escrito, salimos de la imagen, está todo mezclado, son multilenguajes, son instantáneos, circulan con una velocidad inédita, se reproducen de una manera inusitada. El botón de compartir en Facebook es un salto fenomenal. El día que apareció ese botón, porque antes era copiar y pegar, ¿no? Entonces uno copiaba y pegaba, ya eso era fácil, ¿no? Y los que somos profes empezamos a ver cómo se copiaba y pegaba, ¿no? Y en todos lados el copy-paste, ¿no? Ahora el botón de compartir, que ya no es copiar, es comparto el bloque completo. La reproducción ad infinitum que tienen los discursos en esta época es completamente novedosa. La comodidad, la primacía de lo audiovisual y la desterritorialización son discursos que circulan donde no tienen límites geográficos. Y esos son pequeños tips en un segundo bloque para pensar este nuevo ecosistema comunicacional de multilinguaje, instantaneidad, rapidez, reproducción y desterritorialización. La tercera, y que en realidad esta es, digamos, una también de las más importantes, es el alto grado de segmentación que tiene. Y esto es un cambio fundamental para los que estamos en comunicación, porque salimos, lo que uno diría, del viejo modelo del broadcasting, que también en educación tiene, a mí me gusta hacer la analogía, porque uno también se mueve, salimos del viejo modelo del broadcasting, donde uno les habla a todos y a todas, donde un conductor televisivo le habla a 50 puntos de rating, ¿no? Y empezamos en un modelo donde la comunicación se va segmentando, se va acotando, y eso es digamos, una posibilidad que hoy existe, justamente porque cualquiera que haya programado una campaña en una red social, sea con la finalidad que sea, sabe que nosotros podemos segmentar por gustos, por territorio, por valores, por, no sé, simpatía política, etcétera, etcétera, etcétera. Esa microsegmentación es completamente distintiva de esta era, ¿no? Del broadcasting, dice un autor que a mí me gusta, Jorge Luis Fernández, del broadcasting al networking, ¿no? Como un movimiento donde cambia el modelo comunicacional. Y eso tiene implicancias en la comunicación institucional, en la publicidad, que ya no la llamamos, como bien decía Carlos hace un ratito, en la charla que teníamos con Marcela, ya no es tanto publicidad, sino es formas de comunicación, y también tiene unas implicancias fuertes en lo educativo. Y esa segmentación no se da solamente porque podemos segmentar, sino porque tenemos los datos disponibles que cada uno de nosotros dejamos en lo que algunos llaman lo que es nuestra huella digital, que es esa serie infinita de pequeños puntos de información que nosotros vamos dejando en el momento en que transitamos por cualquier tipo de plataforma tecnológica, navegamos en la web, nos movemos con el celular en el bolsillo y muchas otras cosas más que no me voy a meter porque esa es la parte como un poquito más, digamos, compleja de todo lo que es el mundo de los datos, que hay que tenerlo en cuenta también.
Entonces pasamos de un discurso masivo y amplio a un discurso restringido y segmentado. Esa es la tercera, digamos, clave. La cuarta, y para mí esto es fundamental, y a mí me costó, esto me pasó en la estancia que mencionaba Marcela, que hice en Barcelona, con Carlos Escolari, pero también con Joan Ferrés. Joan Ferrés tiene un libro que para mí es maravilloso que se llama Las pantallas y el cerebro emocional. En ese libro Ferrés lo que nos describe es de qué manera el discurso comunicacional actual apela a las emociones. Y esto, quizás en ámbitos como este, es mucho más obvio que en otros, sobre todo en los ámbitos académicos. Se sigue pensando que la comunicación es argumentativa, ¿no? Es una comunicación racional que intenta convencer al otro, y en realidad lo que nos damos cuenta es que el tipo de comunicación audiovisual, veloz, rápido, lo que intenta es emocionarnos, ¿no? Es ese gatito amoroso que hacemos clic para ver el videíto, ¿no? Es esa cosa que nos repele y decimos, esto está mal, y lo compartimos porque esta gente nos va a hacer daño, ¿no? Las famosas burbujas de odio, que no nos vamos a meter, pero que también, digo, todos estos elementos tienen que ver con que la comunicación hoy se establece con un modelo mucho más vinculado a la emoción que a la razón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que está demostrado que la emoción hace que actuemos de una manera más veloz. Si yo necesito que me convenzan, voy a estar un rato escuchando. ¿Qué tiene para decirme? En cambio, para llamarme a la acción, si logran movilizar mis emociones, frustración, enojo, alegría, amor, empatía, ¿no? Todas emociones básicas, esto va a incitar y va a llamar a la acción. Esto en comunicación política es fundamental. Lo que estoy diciendo, lo que en comunicación estratégica destinada a campañas políticas es fundamental. Y algo que en algunos lugares se discutía hasta hace tiempo, la comunicación política ya está resuelta y se maneja de esa manera, hace ya bastante tiempo. Bien. Y después, los dos últimos puntos, que son los más tecnológicos, si se quiere, es que todo este nuevo ecosistema comunicacional está gestionado por algoritmos, que son estos programas que gestionan procesos, pero mientras lo van gestionando van aprendiendo. Entonces, mientras van aprendiendo, van siendo más eficientes y mejoran, digamos, su forma de procesar esa información. Y en un momento en el cual tenemos la capacidad técnica de hacer lo que se llama Big Data, que es analizar por primera vez en la historia un volumen gigantesco de información disponible, porque tenemos tres cosas. Tenemos gente que deja datos todo el tiempo, tenemos sistemas que los pueden procesar, y tenemos hardware que los puede guardar, ¿no? Entonces tenemos los lugares donde están esos datos, ¿no? Si todo el mundo dice los bits no pesan, no ocupan lugar. Mentira, miremos los desiertos de Estados Unidos que están llenando y llenando y llenando de racks, ¿no? Llenos de espacio, memoria disponible. Ahora estamos, digamos, como mundo, ¿no? Digo, estamos en un plural muy amplio, lanzando al fondo del mar también espacios de almacenamiento de memoria, porque el problema es que esos dispositivos se recalientan y estando abajo del agua es mucho más económico tenerlos. Pero digo, el Big Data nos permite a nosotros procesar y gestionar cosas que a nosotros, digo, nos parecen lejanas, pero no, porque cuando uno programa una campaña en Facebook, vuelvo a lo mismo, gracias a ese proceso de Big Data nosotros podemos alimentar. Y para ir cerrando estos 6 puntos, yo quiero plantear tres líneas más que para mí concluyen. Estamos en una sociedad que está moldeada por plataformas. Tengamos en cuenta que los grandes mediadores sociales de nuestra era son las plataformas. Ya la idea de Internet, ese espacio democrático, abierto, plural, son las plataformas, esto es central. Y las plataformas tienen una dinámica de crecimiento y de expansión, porque están basadas en algoritmos que, cuando los usuarios usan esas plataformas, los algoritmos procesan esa información y mejoran, entonces pueden llegar a más usuarios, que dejan más datos, que hacen que el algoritmo los procese, y mejoran, entonces puede llegar a más usuarios, y eso hace que sean expansivas. Y un dato importante para demostrarlo es que si sumamos, si no me equivoco, pues siempre se me escapa, WeChat, que es la plataforma social china, más Facebook, tenemos concentrado en dos plataformas el 75% del tráfico mundial en redes sociales. Esto es una expansión muy grande de estas plataformas, una concentración del tráfico de información. El segundo es que se trata de un proceso que se fue modificando bit a bit, de un estadio inicial analógico hasta el momento en el que estamos viviendo, donde la variable fundamental no es tanto el cambio que aconteció, sino el tiempo en el que sucedió. Este es el problema, el meollo de la cuestión. La humanidad siempre ha ido cambiando, las tecnologías se desarrollan, los que somos profes usamos tecnologías básicas como el pizarrón, la tiza y el libro,
¿no? Y ahora se nos invita a usar un montón de otras cosas, pero esas son tecnologías también. El pupitre es una tecnología para, de alguna manera, digamos, rigidizar los cuerpos, pero el problema acá es el tiempo. Todo este salto de 15 años. Y todas las generaciones, cuando yo era chico, la tele arrancaba a las 6 de la tarde en Bahía Blanca. Y tengo 42 años. Y había solo 2 canales. Y mis hijas chiquitas, que están acá afuera, pues recién se levantaron y están jugando con tablets, ¿no? Desde muy pequeñas. Y cuando empezó la pandemia tuve que enseñarles a mis padres a usar Zoom, ¿no? Y todas estas generaciones juntas. El problema acá es el tiempo. Por eso, para cerrar, a mí me gusta decir que esto empezó siendo una convergencia tecnológica, un proceso de expansión muy grande de aparatos y de tecnologías, y termina siendo un momento en el que podemos denominar digitalización de la cultura. ¿Y qué es la digitalización de la cultura? Justamente que lo que afecta profundamente es nuestra configuración en la forma de percibir el mundo, es decir, ya se afecta de manera general la forma que tenemos de percibir el mundo, que tenemos de percibir el espacio, el tiempo, y de relacionarnos con los otros y con las otras, por supuesto. Esto implica que esta convergencia tecnológica ha pasado a ser la base misma de la configuración del mundo en el cual hoy estamos viviendo, y creo que en parte una charla en la que estamos en distintos lugares y podemos compartirlo y conversarlo, también lo demuestra. Hace tan solo 20 años esto o lo habríamos hecho acá, o nos teníamos que juntar presencialmente. Nuestros cuerpos están separados, pero estamos conectados, estamos conversando, estamos debatiendo. Agradecidísimo, espero no haberme excedido en el tiempo. Hola, Carlos. Adelante. No, excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. Aparte, clarísimo. Sebastián es súper académico, súper teórico. He leído su libro donde mencionas este caso, este análisis de Netflix. Y la verdad que has hecho una aplicación, una bajada muy buena para pensar desde las organizaciones, desde las marcas, desde los grupos. Así que súper claro, y seguramente ya están pensando un montón de preguntas y demás. Va a haber tiempo para eso. Le damos lugar ahora a Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Sebastián. Impresionante lo tuyo. Tengo que leer tu libro. Me sirve muchísimo para el abordaje. El mío es más mundano y orientado mucho al tema de las empresas. Pero voy tocando muchos de los temas que vos mencionaste, porque creo que hay claves que hay que entender, digamos, que desde el lado de las empresas tienen que entender hoy en día para poder realmente ya no sobrevivir, ¿no? Porque de sobrevivir conocemos, sino para poder apuntar al éxito, ¿no? Yo creo que hay que empezar a eliminar la palabra sobrevivir del mundo de las empresas, porque no se puede vivir permanentemente en un estado de supervivencia. Eso es algo táctico, tiene una reacción táctica frente a los momentos y hay que empezar a apuntar al éxito. Y uno de los temas que quiero levantar de lo que vos decías es esto de la convergencia. Yo vengo del mundo de la publicidad, sobre todo me desempeñé en el mundo de la publicidad, tocando un poco, digamos, de oído y de costado con empresas de comunicación, ¿no? Y hoy en día yo lo que veo, y lo que empiezo a ver, es que esa línea se empieza a desdibujar. Creo que hoy en día todo comunica. Lo que se hace, lo que no se hace, lo que se dice y lo que no se dice. Todo absolutamente comunica. Entonces, una de las cosas que yo planteo es, por ejemplo, empezar a resignificar conceptos. El de la publicidad hay que empezar a resignificarlo. El de la palabra agencia, inclusive, hay que resignificarlo, pues ya las agencias no son agentes de nada. Y sobre todo el de anunciante, porque el anunciante no anuncia, comunica hoy en día, es mucho más amplio. Y de hecho ahí, volviendo a estos temas de negocios de alguna manera, creo que está la base de hacia dónde puede ir el negocio de la comunicación, sea agencia o sea PR, que es justamente hacia algo mucho más amplio. Hoy en día, por ejemplo, el tema de influencer, ¿de quién es? ¿Es de la agencia o es de comunicación? ¿Por dónde va eso? ¿Quién lo toma? Y ahí encontramos agencias que están perdidas, no, eso lo debería manejar algo, y empresas de PR que dicen, no, pero influencer es un tema muy específico, no nos compete. Entonces hay prácticas, hay temas, digamos, de lo que tiene que ver con la comunicación, los nuevos formatos
canales, plataformas que necesitan, ¿no?, de alguna manera un reseteo para entenderlo bien. Yo voy a contar una historia. Dentro de mi último trabajo, asesoré a una empresa de comunicación en Brasil, 350 empleados. Tenían 70 empleados haciendo clipping, ¿no?, de noticias para los clientes. Y querían automatizarlo. Desarrollamos un sistema basado en Machine Learning para automatizar eso. Lo interesante de todo eso es que una vez que se construyó y demás, era impresionante la cantidad de datos que generaba. La pregunta, digamos, era, bueno, ¿esto lo van a integrar con la comunicación de la publicitaria? No, no tenemos pensado hacer eso. ¿Pero por qué no hacer eso? Vos tenés ahí, además del social listening, además de esta herramienta, vos tenés una cantidad de datos, yendo a lo que vos decías, Sebastián, una cantidad de datos, que una escucha en redes y escucha en medios de lo que está sucediendo, que eso puede ser, digamos, una fuente de insights impresionante para el resto de la comunicación publicitaria y demás. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué quedarse solo en el análisis de eso, digamos? Entonces, ahí hay una convergencia absoluta de temas, y yo lo levanto, digamos, como tema fundamental también ahora del lado de las empresas, porque creo que una empresa de comunicación es un pilar fundamental de la transformación digital de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque las empresas de comunicación, agencias, PR, lo que sea, primero tienen una visión totalmente amplia de lo que hace la empresa. O sea, ningún otro proveedor de la empresa tiene esa visión tan amplia. Saben la estrategia de la empresa, conocen sobre el diseño de los productos y los servicios, conocen sobre los canales, conocen absolutamente de todo. Pero después se aplica, se enfoca a un área muy restringida que puede tener que ver con la publicidad o la comunicación empresarial. Y ahí me parece que es donde se pierde, digamos, hay una visión estratégica enorme y tremendamente amplia que se desperdicia. Y eso, de alguna manera, digamos, en el mundo de las empresas hoy, que viven segmentando entre proveedores, resulta fatal. Porque justamente pocos proveedores tienen esa visión tan amplia y tan estratégica de lo que está pasando en la empresa. Entonces, desde mi punto de vista, una empresa de comunicación, sea la que sea, que realmente se haya transformado, que piense digitalmente, más allá de cómo lo ejecute, pero que pueda pensar digitalmente, es la mejor aliada del proceso de transformación digital de cualquier organización. Porque además, todo está mucho más al alcance. Yo, digamos, a partir del tema de la pandemia desarrollé un montón de conceptos y de cosas, y empecé a hablar, y sobre todo dio origen de alguna manera a la pandemia al segundo libro, básicamente porque tuve el tiempo para poder escribirlo. Y de lo que hablo es de que, como se ha democratizado, de alguna manera, las herramientas, la parte tecnológica se ha democratizado, los costos empiezan a bajar cada vez más y demás. Y además, frente a la pandemia, lo que se vio es la necesidad de comunicar. Entonces, por ejemplo, un comercio de barrio necesita comunicar, necesita tener un CRM, necesita comunicarse con sus clientes y decirle, yo abro en tal horario, o no voy a abrir, pero te puedo entregar vía, me haces el pedido por WhatsApp y te entrego en 48 horas, lo que sea. Pero eso lo que hace es demostrar que la comunicación necesita, digamos, aún profesionalizarse un poquitito más y llevarse al terreno del negocio en todo tipo de empresas. Porque las empresas grandes lo tienen más o menos claro y tienen sus consultoras y tienen sus grandes agencias y grandes redes que las atienden. Pero acá lo interesante de todo esto es cómo llegar a ese mundo, al mundo pyme, al mundo del comercio y demás. Entonces, frente a esto, surge la contracara de todo esto, que es el grado de alfabetización. Yo entiendo la penetración en la cultura, pero tenemos un problema grave todavía de alfabetización digital. Lo vimos con la cola de los jubilados en abril, ¿no? Donde, entiendo, son gente que tiene 75 años. Cuando se jubilaron hace 15, tenían 60. Podían aprender cómo usar una tarjeta de débito y herramientas más modernas, si queremos. Entonces, frente a eso, creo que hay un trabajo enorme que hay que desarrollar de digitalización, digamos, amplia de la población para poder aprovechar todas esas herramientas que hay.
Porque también, y esto es algo en lo que me he metido, es que la gente a veces sepa usar Facebook o una red social, no implica que esté, digamos, verdaderamente digitalizada como tal. Entonces ahí, frente a las oportunidades de negocios que se abren para las empresas en general, hay que entender si el público verdaderamente está digitalizado. Yo, por más que tome una segmentación de Facebook, no significa que ellos vayan a responder de manera homogénea por esta pata, digamos, de alfabetización que hace falta. Y ahí hay una pata, me parece, un apunte interesante, digamos, para las empresas y para gobiernos, en impulsar eso, porque eso es lo que va a poder impulsar cualquier proceso, de alguna manera, de transformación, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo lo abordo desde ese lado, y para las empresas lo que desarrollé también es un marco conceptual que lo llamé EPR, no se me ocurrió nada más original, que es empatía, propósito y resiliencia. Entonces, defino en lo que tiene que ver, para la comunicación, para la publicidad seguro, para la comunicación absolutamente, pero además esto sirve para cualquier proceso de transformación interna, poder medirla según estos parámetros. Uno es el de empatía, obviamente, hay que entender, ¿no?, a los clientes, hay que comprenderlos, hay que ponerse en los zapatos y ver qué se puede hacer por ellos. Y qué se puede hacer por ellos tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con los productos y tiene que ver con lo que uno hace. Pero no solo para los consumidores, sus clientes, sino también para los empleados. Entonces una empresa creo que tiene que empezar a pensar en términos de empatía para consumidores y empleados. Tiene que desarrollar un propósito que acá, más allá del propósito, el propósito grande, que a lo mejor puede ser tener que ver con el calentamiento global, tiene que ver con igualdad de oportunidades, los grandes temas que se han instalado en el último tiempo, que no hay que descuidarlos, pero a veces un propósito puede ser algo mucho más chiquitito, que puede ser que no te voy a dejar desabastecido de un producto, y sobre todo en frente al escenario de pandemia que continúa, ¿no? De alguna manera me parece que hay que empezar a redefinir en temas de propósitos más chicos, más pequeños y más mundanos, si se quiere, que son los que conectan con la gente. Y resiliencia, porque hay que demostrar resiliencia frente a toda esta situación. Y una empresa que, por ejemplo, no haya despedido gente, demuestra su capacidad de resiliencia frente a esta situación y lo puede mostrar y lo puede contar. Entonces ese marco sirve para analizar la comunicación, la publicidad y lo que la empresa hace, inclusive en términos de innovación. Si yo voy a innovar, debería tomar el marco de empatía, de propósito y de resiliencia para entender si lo que estoy en el producto o en el servicio que estoy innovando realmente aplican para dentro de este marco, digamos, si aplican dentro de estas tres variables. Entonces, de alguna manera, esto es con lo que he venido trabajando e impulsando, sobre todo porque creo que frente a esta situación, comercios, pymes en este segmento son los que más han sufrido en una primera etapa y todavía siguen sufriendo por esto, porque faltaba esta pata de digitalización, pero creo que todo esto de lo que vos hablás está todo metido ahí, porque una empresa que entiende respecto de lo que es la segmentación, que entiende cómo funcionan ciertos algoritmos, y hoy en día, como decías, está súper democratizado, entiende cuál debería ser su discurso para poder acercarse y demás, y entiende un poco de datos que hoy en día son accesibles, puede comunicar mejor, puede integrarse mejor, puede expandir su negocio más allá de lo que pensaba que era las 5 cuadras alrededor. Entonces, bueno, de alguna manera esto es lo que, desde el lugar donde yo lo he abordado. Espero también no haberme extendido demasiado. No, para nada, excelente, excelente. Aparte, súper alineado con lo que nos contaba Sebastián al inicio. Y bueno, Carlos, desde tu experiencia, de hecho has escrito 2 libros, usted puede sanar su agencia, primero dedicado a la publicidad y luego usted puede sanar su empresa, que ya lo mencioné, pero son muy recomendables. Ahí hablas de un poco de aplicar estas recetas, lo voy a decir yo entre comillas, pero sí decís para el éxito, volviste a nombrar esa palabra del éxito,
es un poco riesgoso hablar de éxito en este entorno de atención limitada y de competencia, pero bueno, me gustaría que si querés después te extiendas sobre esto y otras preguntas que tengo, pero me gustaría también que pregunten todos los que quieran. Yo estoy leyendo el chat por si ingresa alguna duda o ganas de preguntar. Vamos a darle lugar al público. Y si ustedes, Carlos, Sebastián, se han quedado con ganas o de ampliar, de acotar algo más a raíz de lo que cada uno ha dicho, esto es un diálogo, no es una entrevista. Perfecto. Bueno, acá dice Germán, a los dos, hoy es muy común el área de comunicación y marketing, ¿no? Es verdad, cuyo fin concreto por parte de los dueños y directores es vender, ¿no? Es de alguna manera buscar al comunicador para que se pliegue a ese objetivo de la venta, ¿no? Es verdad. En términos concretos, ¿dónde culmina el alcance de la comunicación y dónde empieza esa función de ventas? Bueno, ahí está un poco, sigue en esa línea la pregunta, interesante. Porque en definitiva, como la comunicación, que ya tiene que ser vista como un área transversal, no como una unidad que está apartada, ¿no? Atomizada dentro del negocio, dentro de la empresa, sino que tiene que funcionar de manera transversal a todos los objetivos de una organización. Bueno, no puede desconocer ese objetivo, ese propósito de la venta, pero hay algo más, claramente. Bueno, entonces se los dejo a ustedes para que amplíen si quieren por este lado o algún otro también que les interese destacar. Sí, creo que la comunicación sí, absolutamente tiene que ser transversal porque tiene que comprender todo lo que pasa en la empresa, porque todo lo que hace la empresa deja algún tipo de huella, ¿no? O sea, más allá de lo que hace en las redes, lo que hace publicitariamente. Creo que donde más se desdibuja la línea es entre marketing y venta. Un e-commerce, hoy en día, ¿es de marketing o es de venta? ¿No? O sea, ¿quién es el dueño de eso? ¿A quién le corresponde? Entonces, en la comunicación, no sé si la comunicación creo que tiene que operar de manera transversal, porque todo lo que pasa hay que entenderlo y tiene que estar alineado con la estrategia general. Entonces, creo que desde ese lado sí, absolutamente. Sí, yo sumaría esto que dice Carlos, digamos, y también lo ato con una parte importante de su exposición que a mí la verdad que me gustó muchísimo, es, digamos, volver a retomar esta tensión entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Cómo trazar límites, cómo distinguir áreas, cómo alfabetizar, que Carlos te lo agradezco porque es una de las cosas a las que más me estoy dedicando últimamente, a la cuestión de alfabetización digital y a todo lo que tiene que ver con procesos de formación que integren esta cultura tecnológica, los cambios organizacionales, etcétera. Me parece que ahí, somos parte de la generación que tiene que tomar esas decisiones, somos los profesionales que estamos dándole forma. Es tan veloz todo, me parece que en eso la variable tiempo vuelve a ser fundamental, es tan veloz todo, que primero hay que, comprender dónde estamos parados, ¿no? Cuál es el mundo que habitamos. Esto Carlos hizo una descripción y yo traté de colaborar también. Y segundo es animarnos a tomar decisiones. Carlos ahí seguramente su libro, que también me va a interesar mucho leerlo, hace una descripción de pautas posibles. Si nosotros entendemos el ecosistema comunicacional, el nuevo ecosistema comunicacional que estamos plantados y tenemos algunas pautas generales, podemos tomar decisiones, pero es un momento en el cual hay que tomar decisiones. Certezas no hay tantas, y en un contexto como el que estamos habitando. Me parece que eso, nos tiene que dar, por un lado, cierta incertidumbre, y por el otro lado, tiene que dar la toma de decisiones. Me parece que este es un momento donde tenemos que darle forma a las cosas. Perdón que lo lleve por ahí para el otro lado, pero quienes somos profes, somos profes universitarios, en marzo tuvimos que salir de la clase de una manera distinta, que nunca le habíamos dado. Tuvimos que tomar decisiones, un montón de decisiones, ¿no? Yo creo que Carlos debe tener muchísimas experiencias que tomaron decisiones para comunicar en pandemia. Me parece que ese es un objetivo y que ahí se ve esta tensión que yo marcaba al inicio entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Esa tensión va a estar, y sobre esa tensión vamos a tener que gestionar. No sé, Marcela, si me fui muy lejos de la pregunta. No,
No, mira, justo, Seba, no, te iba a decir que una de las preguntas que yo había pensado hacerte, porque vos hablaste de que había que empezar la transformación o que la transformación ya estaba, pero es verdad que hay gente, hay muchos, que sabemos que falta ese paso, y te iba a decir, bueno, ¿por dónde empezar? Y hablaron de alfabetización digital, los dos, y en tu caso dijiste cosas muy concretas de por dónde empezar, ¿no? Ser conscientes y tomar decisiones, y rápido, ¿no? Hablamos de la rapidez también, que creo que es un fenómeno que hoy nos atraviesa y, bueno, genera también una cierta angustia. Entonces hay cosas que tienen que ser estables en nuestra vida, en nuestros contextos y entornos, también dentro de las organizaciones, pero ser conscientes que hay otras cosas que se aceleran y que hay que estar permanentemente mirándolas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo de los comunicadores hoy es muy álgido, aparte de esto de que al ser muy transversal hace que realmente sea muy complejo. Se trabaja mucho más que antes, como también dicen los periodistas, ¿no? Trabajan mucho más y más constantemente que antes. Voy a priorizar las preguntas del público, pero yo tengo aquí varias, ¿no? También. Pero bueno, vamos a ver. Agustina. Hola, Agus. El que quiera y pueda, prenda la cámara, que es mucho más lindo, ¿no? Dialogar, estar a las ventanitas del edificio, todos mirándonos y conscientes de que tenemos un vecino, ¿no? Como dice Bauman, el vecino contemporáneo. Que es que está en distintos lugares del mundo y estamos cerca. Agus, a ver, sobre todo, bueno, ella comenta acá, cómo distinguir áreas, eso es verdad, en Córdoba nos pasa mucho, por ahí en Buenos Aires grandes empresas, no sé, pero las pymes, cómo distinguir áreas en pequeñas empresas, en los emprendedores, ¿no? Que todo termina canalizándose en una sola persona. Agustina comenta que el desafío está en esas pequeñas empresas, como decía Carlos. Es verdad, ¿no? Cómo llegar al mundo pyme, decías, Carlos, como esta alfabetización digital, esta transformación cultural, mental, de alguna forma, que es todo un desafío. Bien. Total, pero me parece que justamente el desafío un poco, bueno, yo en el libro lo que trato es de desmitificar la transformación, es decir, ponerla un poco al alcance de todo. Está bueno. Por eso les decía, hoy en día es mucho más fácil acceder a la tecnología no es la barrera, no es el costo más grande. Pero también el tema, esto en una presentación que había desarrollado para Uruguay, mucho más enfocada en el principio de la pandemia, donde hablaba de la teoría de la complejidad, me metí con algunos temas un poco más locos, pero una de las cosas que yo rescataba y tomaba es, esto lo que nos demuestra es que nadie se salva solo, retomando las palabras del Papa, ¿no? Nadie se salva solo. Y hay que crear ecosistemas también, en el cual haya convergencia. Y creo que ese es el desafío quizás cultural para el empresariado, pyme sobre todo, más grande, que es, no necesito tener integradas todas mis funciones dentro de la empresa. Puedo ser complementario, ¿no? Con otras. Inclusive puedo ser complementario con otro que aparentemente compite conmigo, ¿no? O sea, que producimos más o menos lo mismo, no lo producimos de la misma forma, el producto no es exactamente igual, apuntamos a diferente público, pero el otro día, digamos, a veces voy asesorando ex compañeros de secundario que están en diferentes cosas. El otro día estaba hablando con mi prima, se dedica a la gastronomía, y ella estaba pensando cómo expandir un negocio, pero no es micropyme, es nanopyme, lo de eso, ¿no? Expandir su negocio. Y yo lo que le hablaba es de pensar en términos de, vive en el Gran Buenos Aires, los espacios son más baratos y más. ¿Por qué no juntas 4 o 5 personas que están haciendo lo mismo que vos y buscan un espacio y generan un espacio gastronómico en conjunto, en el cual pueden potenciar la comunicación? Vos no podés invertir a lo mejor en un presupuesto de comunicación propio, pero entre 4 o 5 lo pueden hacer, pueden armar algo, por más que compitan aparentemente. También, hoy le comprarán al que vende empanadas, pero vos estás al lado y van a ver que vos haces unas milanesas que están buenísimas. El día de mañana, entonces esto va a generar, digamos, un círculo virtuoso a partir de eso. Entonces a veces hay que abrirse a salir de esta visión, digamos, de resuelvo todo y abrirse a sociedades estratégicas, ¿no? Colaboración aún entre gente que compite,
o buscar asesoramiento específico sobre algunos temas. Yo estoy trabajando con una persona que es un estratega enorme, y una de las cosas que él está haciendo es vendiendo, o sea, no quiere trabajar más full time para una sola empresa y está vendiendo horas. Entonces hay posibilidad de acceder a un tipo que es un estratega, un planner gigante, por pocas horas al mes, que es lo que vos necesitas, una pyme podría pagar frente a tenerlo contratado. Entonces hay modalidades. Hoy en día, digamos, la gig economy, digamos, hay mucha gente que se dedica a esta cosa freelance, ¿no? Entonces se puede acceder a talento y a especializaciones que uno no necesita tener. Entonces hay que salir, me parece, de esa visión de cómo lo desarrollo yo. Está buenísimo el concepto de alianzas, ¿no? Totalmente. Que es una estrategia fundamental hoy. Algo más líquido, volviendo sobre Sí. este tema, ¿no? De hecho, es uno de los ODS, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó la ONU. Alianzas para la paz también, ¿no? Porque si bien es una ambición, un propósito muy loable y parece lejano, pero es verdad que esta paz se establece por la convivencia sana, hablando de sanar, que es interesante la palabra que usas, Carlos. Pero sí, empieza por acá también. Seba, ¿querés agregar algo? Porque mira, todo el mundo está preguntando por la alfabetización. Tiraste la clave, los dos. Okay. Esto de por dónde se empieza, qué significa que postear en redes no sea tener alfabetización, cómo hacen las organizaciones para iniciar o completar esa alfabetización digital que hace falta para la madurez que nos reclama hoy el mundo. Digan. Bien. A ver, no, un segundo antes quiero retomar lo que decía Carlos, porque estoy de acuerdo, me parece central. Yo también hago algunos trabajos de consultoría, asesoría que me surgen por esto, como también decía Carlos, tengo una persona conocida, en medio de la pandemia, es la asociación estratégica entre posibles competidores. Me llaman para asesorar comunicacionalmente el desarrollo en redes de lo que es una estrategia para un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires que no tiene turismo y que vive del turismo y que sin el turismo, que es el motor casi completo de su economía, creo que hablando en Córdoba algo de eso seguramente van a entender, tenían una idea interesante, transformar los lugares de cabañas, etcétera, no los hoteles, pero sí los lugares de cabaña, en viviendas semipermanentes alquilables, ¿no? Pero un solo complejo no podía salir. Entonces hicieron una estrategia comunicacional que tiene una dimensión también de diálogo con el municipio, una dimensión de diálogo con la unidad sanitaria, etcétera, pero hicieron un sitio donde todos están en conjunto con esa nueva forma de mostrarse y promovían esta cosa de un pueblo que en ese momento estaba libre, digamos, de pandemia, en el cual había viviendas semipermanentes disponibles. Hicieron una alianza. Y lo más interesante de esto, yo el caso lo sigo de cerca porque está derivado en un montón de cosas. No sé si el modelo funcionó 100%. Por supuesto, algunos complejos pudieron volver a abrir y tener, digamos, gente en el lugar, y eso les permitió volver a poner en funcionamiento la economía local. Eso fue, digamos, en un momento muy delicado. Pero la cantidad de cosas que hoy están habilitadas a partir de esa alianza que hicieron es impresionante. En términos de modelo de organización, de lo que se decía entre un competidor y una asociación posible de una manera positiva. Eso lo quería remarcar porque me hizo acordar y la verdad que es una experiencia interesantísima. Y después lo de la alfabetización, sí. No, decía que creo que está súper claro que hay que dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo, ¿no? De dejar de pensar en esos términos. Bueno, vos hablaste también de salir de esa lógica broadcasting, esta otra que es networking, trabajar en red. Me parece que eso también es el camino. Bien, perdón. No. Y después meternos un poquito de lo que es la alfabetización digital. Bueno, Carlos ahí dio la tecla, ¿no? Yo, digamos, siento mucha coincidencia, Carlos. El primer capítulo de mi libro es cómo el paradigma de la complejidad nos permite pensar la convergencia. Y vos dijiste que habías armado algo de eso, así que, bueno, las casualidades por ahí no existen. No, lo que digo es poner en funcionamiento procesos formativos de alfabetización digital hoy es clave. Esto tiene distintos niveles. Al interior de una empresa, yo asesoré un canal de televisión en Uruguay para hacer toda la transformación organizacional, para dejar de hacer un canal broadcasting y pensarse como un espacio de digamos, de enunciación multiplataforma.
así lo terminamos definiendo, ¿no? Un pequeño canal regional, digamos, público. Y me parece que ahí fue un proceso interno de capacitación, de vuelta a lo mismo. Poder poner cuál es el mundo que habitamos, cuáles son las herramientas que tenemos a disposición y qué podemos hacer con eso. Digo, si no, un canal público que emite para, digamos, con el modelo tradicional tiene una fecha de caducidad. Se va a quedar sin audiencia en el corto plazo, ¿no? Era bastante predecible. Y después, por supuesto, acá hay políticas públicas que tienen que ver con la alfabetización digital más a gran escala. Que me parece que eso tiene que ver con los sistemas educativos y que tiene que ver cómo incorporamos en las currículas estas cuestiones en los diferentes niveles del sistema educativo. Próximo libro de Carlos, usted puede sanar su universidad, su escuela. Y seguimos sanando. Ustedes pueden sanar. Muy bien. Creo que dentro de esto de lo que dice Sebastián, me parece que el tema es animarse, y animarse a fallar, ¿no? Y aprender de eso. Creo que una de las claves del mundo de hoy está absolutamente en animarse, emprender, fallar, aprender, iterar, volver a empezar, y esto es continuo. Y esto es, creo, para las personas, es para las empresas, es para todos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, digamos, todavía en esta cosa entre el mundo viejo y el mundo nuevo y demás, todavía hay esos resabios de cierta resistencia que está, y en las organizaciones ni hablar cómo está arraigado, pero es parte de eso. Digamos, yo, una de las cosas que utilizamos en algunos casos muchísimo es el design, el proceso, digamos, de design, no es un proceso, pero bueno, el design thinking como tal, y bueno, básicamente el design thinking tiene que ver con esto, ¿no? Con un proceso iterativo, ¿no? Y de jugar, ¿no? De experimentar. Final. De experimentar, prototipar rápido, justamente porque no tiene sentido que las cosas lleven mucho tiempo. Hace poco recibí un pedido de una consultoría, y tal como estaba previsto, la consultoría eran 9 meses de trabajo y otros 6 u 8 de implementación. Para cuando terminemos los primeros 9 meses ya es viejo. Y ni que hablar cuando se termine de implementar, hay que empezar todo de nuevo. Entonces, bueno, tratamos de proponer una cosa que fuera en periodos de no más de 3 meses, tener entregables en 3 meses, porque si no, hoy en día no resiste, y aparte lo estamos viendo, ¿no? O sea, Europa ahora empieza a cerrar de nuevo, hay ciclos en todo esto, y ahora por la pandemia, pero la realidad, digamos, una de las cosas que creo es que las disrupciones existen. Más allá de la pandemia, las disrupciones existen. Y cada tanto toca alguna. Ahora es pandemia, pero bueno, hasta hace poco se hablaba de disrupción tecnológica. Era lo único que pensaban, la única disrupción, pero una guerra, un conflicto bélico, un tema, no sé, las elecciones en Estados Unidos pueden ser una disrupción, ¿no? Y hay que estamos a horas de verlo. Sí. Estamos ahí ansiosos viendo qué pasa. Pero bueno, de alguna manera son cosas que disrumpen, y hay que estar preparado para eso. Es un placer esta charla, yo me quedaría horas, pero estamos en hora, nos tenemos que ir, y sigue Ricardo Palmieri, que veo que está acá, no sé si se están mostrando. Vamos a ir cerrando, les voy a pedir solamente si alguno de ustedes dos quiere añadir algo, como para sentir que se dijo todo lo que querían decir antes de irnos, y vuelvo a pedir a los que se animen a abrir sus cámaras, así hacemos una foto, ¿no, Cris? Sí, equipo, totalmente. Eli, Gracias, Marce. y después te dejo, Cristina, para que puedas hacer la presentación de Ricardo que sigue. Y bueno, dale, vamos los que se animen a poner la cámara. A maquillarse. A ver. Somos todos comunicadores, debiera surgir como más fácilmente, pero se complica, Sí. parece. Sí. Anímense Ahí va, animarse, como decían acá Carlos y Seba. No sé, bueno, como digo, les dejo si alguno de ustedes quiere agregar algo más antes de cerrar, y decirles que ha sido un placer y que continuaríamos con montones de preguntas. Tengo un montón de preguntas anotadas, pero nos da pie a pensar en otro encuentro, ¿no? Hacer otros momentos de charla. Bueno, sí, los escucho. Lo mismo, a disposición cuando guste. Tal cual.
No, creo Bueno, que ya digo, yo he aprendido un montón con Sebastián, así que agradecido por la charla y nada, por mi lado no tengo nada, creo que nada que agregar de lo que tenía por acá anotado, así que gracias, agradecido por la oportunidad. No, gracias a vos. Bueno, Lo muchísimas mismo. gracias. No, Seba. perdón, lo mismo que Carlos, digamos. En mi caso, Carlos, fue un placer escucharte y las preguntas también que surgieron fueron súper interesantes. La verdad que un gusto y por supuesto a disposición para seguir conversando. Bueno, Bueno, buenísimo. muchísimas gracias Muchas a los gracias. tres. Gracias. Gracias, Marce, gracias, Sebastián, Chao. gracias, Muchísimas Carlos. gracias. Les cuento cómo seguimos. Miren, hasta está Sofi, la estoy viendo con Jessy, que estamos también educando a las nuevas generaciones. Vamos a hacer un corte de aproximadamente unos 10 minutos para darles tiempo a que recarguen el mate, el café y demás, y volvemos para escuchar a Ricardo Palmieri y a Carlos Javier Delgado, que son quienes van a estar en el próximo bloque. Así que todas las preguntas que hayan quedado sin responder, nosotros después se las vamos a pasar a los disertantes, tanto a Sebastián como a Carlos, y les vamos a ir devolviendo a todos los que han preguntado. Así que nos encontramos en 10 minutos nuevamente aquí. Genial. Muchas gracias.